Doy el pase, Joaquín, para la charla Storytelling, Relatos para Experiencias Turísticas. Y muchas gracias, Joaquín, por compartir con este centro de negocio tu experiencia. Nada, de nada, de nada. Muchas gracias, César, y agradecer también al Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas la invitación y esta tribuna que nos otorgan para poder hablar sobre un tema que realmente nosotros como tour operador nos apasiona y que vemos que es una necesidad que hay que ir mejorando en los servicios turísticos. Básicamente, queridos amigos y amigas, lo que les voy a presentar hoy día son a grandes rasgos, grandes pinceladas con aportes técnicos, algo de metodología y también cómo se pueden ir adquiriendo productos para ir mejorando el relato en nuestros servicios, en nuestra propuesta de servicios turísticos, cualquiera sea el rubro de ustedes. Ya sea gastronómico, hotelero, tour operador, guiado, o en el caso de algunos de nuestros acompañantes de las artesanías. Así que feliz, feliz de poder compartir estos momentos. Y vamos a partir comentando que quiénes somos nosotros, quiénes somos Let's Go Experience. Let's Go Experience es un tour operador receptivo ubicado aquí en la puerta norte de la Patagonia chilena, fundado y creado por amigos tour líderes. La fotito que ven arriba a la derecha, ahí estamos, no nos queremos poner al centro, ¿eh? No, así que en un rinconcito los chiquillos, los que partimos esto de Let's Go Experience ya hace cerca de 10 años, pero eh, básicamente movidos por la pasión de viajar y de generar verdaderos lazos entre la gente local, entre el ecosistema y también los visitantes, donde básicamente buscamos crear un impacto positivo en las comunidades al trabajar con negocios familiares, negocios locales perdón, que mantienen el patrimonio y la cultura de nuestros territorios y que también nosotros los apoyamos en etapas iniciales de su negocio. Nuestra propuesta básicamente está en el codiseño de experiencias de viaje para segmentos de viajeros internacionales, el B2B que se llama, de empresa a empresa, como lo son algunos renombrados como G-Adventures de Canadá o National Geographic o Viventura de Alemania. También trabajamos con el cliente directo, ese viajero internacional que está con ansias, con ganas, está un poquito ahí esperando la situación post pandemia para poder elegir destinos como el nuestro. También estamos explorando lo que es el turismo emisivo debido a nuestra experiencia como equipo, que no es solamente acotada acá en Chile, sino que en gran parte del cono sur de América, que también podemos diseñar experiencias para chilenos que quieran conocer un poquito más su entorno, el barrio, el cono sur de América, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, que son países increíblemente muy atractivos. Y también la pandemia vino acá a remecernos un poco para decirnos, mira, el segmento que ustedes estaban trabajando, el de agencia, de empresa a empresa, hay que ampliarlo un poquito, hay que abrirlo un poquito, no poner todos los huevitos en una sola canasta, y eso nos llevó también a que era el momento de también traspasar estos años de experiencia que tenemos junto. Aquí les voy a comentar, estoy yo, aquí está Marcel González, aquí está la Ale, está la Marce, está la Yuba, está Marisa, todos con muchas ganas de querer ya pronto poder ofrecer, poder motivar ese viajero extranjero que está buscando nuevas experiencias. Y también nuestro nuevo aporte post pandemia es el poder entregar asesorías y capacitaciones en servicio turístico. Lo que de verdad nos tiene bastante motivados.
ya que cada temporada los viajeros, los visitantes piden nuevos productos o nuevos servicios y que hagan de estos su estadía realmente sea inolvidable. Pero es muy importante también entender que ya no es suficiente con cumplir con lo mínimo, con lo básico, que es tener un servicio registrado, un lindo hotel, cumplir con los horarios de las excursiones, tener una amplia carta en su restaurante, o tener mucha artesanía a disposición de los viajeros. ¿Mm? Ahora, amigos, el nuevo viajero tiene otras motivaciones. Por ejemplo, conocer el propósito de cada uno de ustedes, qué hay detrás de sus historias familiares, sus anécdotas, sus formas de vida, y ellos poder vivirlas en carne propia. Esta nueva motivación es primordial hoy en día. Ahí sí. Es por esto que en los últimos años la industria turística cobra gran importancia el relato, ya que esto es el relato, estar empoderado con buenas historias, generan ventajas competitivas y opciones para poder tener experiencias realmente significativas. En mi experiencia personal, como también de parte de todos del equipo de Let's Go, hemos visto en los últimos años cómo esto ha ido evolucionando. El poder del relato es un elemento realmente diferenciador. Hace cada vez que sea más importante, no solamente entregar datos duros, sino tener una personal interpretación, pero con un sentido. ¿Mm? Al existir una sincronía entre la historia que se cuenta, el relato, los productos y los servicios, esto resulta mucho más coherente y hace mucho más posible posicionar el destino, posicionar el destino hacia ese viajero que está buscando con ansias finalmente poder salir, vivir esta experiencia y, ¿por qué no?, abrazarlos a ustedes, o cada uno en sus propuestas. Entonces, ¿para qué usamos la historia? Las historias tienen un efecto muy importante. Las historias tienen la capacidad de conectar, tienen la capacidad de entretener, tienen una capacidad de emocionar y principalmente de influenciar. Cuando contamos una buena historia a quienes nos visitan, lo que estamos haciendo una historia es un relato. Y estos relatos pueden ser narraciones extensas, pueden ser narraciones muy breves, pueden ser narraciones reales o irreales, de sucesos que sí tienen significado para una comunidad o para un grupo de personas. A ver, es muy importante que el lenguaje que utilizamos para comunicar nuestras historias o estos relatos tienen la capacidad de generar nuevas realidades. El lenguaje es la fuente más inagotable de magia. Ustedes espero que puedan imaginarse que a través de las historias que cuentan genera magia en su receptor, en quien lo está escuchando. También es muy importante cómo la postura corporal, una posición, por ejemplo, si yo estoy aquí parado frente a ustedes, o sentado en este caso frente a ustedes, mi posición está generando apertura. Yo le estoy comunicando, traspasando información con intención. Si yo estuviese sentado, leyendo o mirando para cualquier lado, probablemente voy a perder todo interés de mi receptor. Entonces una posición erguida, segura, que invite a la escucha es muy, muy importante. Ya que este lenguaje con esta postura corporal genera una emoción, y una emoción que puede llegar de distintas formas a tu receptor, pero lo más importante de todo esto es que estos tres ámbitos sean coherentes.
tengan una coherencia y ya que estos van a ir despertando los neurotransmisores que buscan estimular a nuestro cerebro y que toman decisiones. Es increíble este aspecto como nunca lo habíamos tomado en cuenta, que a través del relato tú puedes ir generando e incentivando los neurotransmisores en otras personas. Por ejemplo, la capacidad de generar hormonas, ¿no? ¿Lo Como estáis la mirando? endorfina. ¿Le estáis mirando? César, ¿se Pero como podrá te pedí que ahí bajar el volumen, no lo apagar bajaste. algún micrófono, por No, favor? bueno, ya no importa. Ahí sí. Gracias, gracias, gracias. Entonces los neurotransmisores tienen esta capacidad de despertar tu cerebro, de activar tu cerebro. Por ejemplo, las endorfinas, que actúan pueden ser un analgésico o como también un euforizante natural. La dopamina también, en este caso, al tener la atención, estar concentrado en un buen relato, en una buena conversación, hace que nos sintamos más despiertos, más receptivos y potencia la creatividad y tu imaginación. Esto es increíble en la capacidad que puede generar tu interlocutor, y esto lo genera él. La serotonina también, la serotonina es conocida como la sustancia de la felicidad. También es activada en tu cerebro al recibir una fuente de información. La oxitocina nos ayuda a sentirnos con mayor seguridad y a sociabilizar mejor. Estos son aspectos que debemos tener presentes que al interactuar con un personaje, con alguien que recién estamos conociendo, es capaz de activar estas hormonas. Es así como nace, hoy en día se reconoce el concepto de storytelling, pero es un concepto que ha estado desde tiempos ancestrales. Lo vamos a denominar como un concepto que es el arte de contar una historia utilizando un lenguaje sensorial, presentado de tal forma que transmite al oyente la capacidad de interiorizar, de comprender y crear un significado personal. O sea, tenemos esa potencialidad. Hay culturas ancestrales como el pueblo mapuche, que el relato es muy, pero muy importante. Su conocimiento se traspasa de forma oral. Aquí puse una frase que la encontré bastante interesante, y cuando uno está en terreno, cuando uno está liderando experiencias o va a cargo de un grupo de viajeros, cobra mucho sentido. Es muy probable que la gente olvide lo que tú dijiste, que la gente olvide también lo que tú hiciste, pero la gente nunca, y esto es verdad, nunca va a olvidar lo que tú le hiciste sentir. Esto lo escribió Maya Angelou, que es una escritora, dramaturga, músico, activista norteamericana. Entonces, es muy importante, más de lo que yo pueda decir o hacer, es lo que yo voy a hacer sentir a la otra persona. Entonces, el relato nos sirve para enriquecer nuestras experiencias y hacer del destino algo realmente memorable, al incorporar nuestros relatos al patrimonio cultural y natural de nuestros territorios. Entonces, tenemos en cuenta que existen historias en todas partes, ¿no? En cada lugar, en cada espacio, en cada tiempo, y que todos tenemos capacidad de contarlas. Todos tenemos amigos que conocemos que alguien de ellos es muy bueno para contar historias. Y a esos personajes hay que conocerlos, hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que vivenciarlos, hay que seguir indagando para que siga contando historias. Siempre las historias, aunque no sean de ustedes, pueden ser suyas. Lo más importante es que estas historias las tienen que hacer propias, tienen que pasar por ustedes digerirlas, ustedes adaptarlas y ustedes entregarlas. No siempre es bueno decir y mostrar todo lo que tenemos ahí disponible. Siempre hay que ir escogiendo y valorizando lo más importante, lo más rescatable, evitar muchos detalles. Existen historias de todo tipo,
por ejemplo, las que te han contado, las que son reales, las que son ficticias, están las historias de la contingencia actual, están las historias históricas, y están este tipo de historia me gusta mucho, la del honesto mentiroso. Y yo debo ser honesto y mentiroso porque muchas veces me he apropiado de historias de otras personas, que le han sucedido a otras personas, pero me gustan tanto esas historias que las adapto como mías y y las cuento y las comparto como si fuesen mías. Y eso es muy, muy honesto. Por algo es reconocida como la técnica del honesto mentiroso. Y todo este tipo de historias, queridos amigos, ustedes las pueden ir relacionando en sus rubros. Debemos tener muy, muy, muy en cuenta que cómo debe ser una historia. Recuerden que las historias nos conectan con el plano emotivo, emoción, entonces por lo cual deben ser directas y simples, sin tanto rodeo, sin tanto detalle. Deben ser cercanas, porque deben crear una conexión íntima, y que están hechas principalmente para que el visitante las interiorice. Deben ser comprensivas, porque deben generar empatía con nuestra audiencia, permiten la comprensión de nuestro territorio o del destino que el visitante está buscando. No debe tener contenidos muy complejos. Recuerde que el que está visitando está de vacaciones también, no viene a una clase magistral, ¿no? Sino que quiere vivir experiencias y muchas veces estas pasan por entender y comprender el lugar donde están a través de historias muy simples, muy directas. Debe ser emotiva porque apela a lo cercano, a lo cotidiano, a las prácticas locales, culturales, y eso facilita a crear esta conexión. Por ejemplo, festivales costumbristas, donde realmente se vean actividades que son de carácter local. Por ejemplo, los carnavales en el norte de Chile son instancias donde tú realmente puedes vivir, palpar, sentir la cultura local. Deben ser funcionales porque deben funcionar, ¿no? Porque las historias reduce el nivel de desconocimiento y el viajero al entenderlas, al ver que son funcionales, puede entenderlas y así adaptar sus itinerarios y actividades debido a la motivación de una buena historia. Deben ser también tangibles porque te invitan a vivirlas, ¿no? Entonces, eso más o menos para que tengamos claro cómo deben ser las historias. Y hay ciertos pasos que debemos seguir para que una historia se vaya armando de forma concreta. La primera que puedo mencionar es localizarlas, es identificar el territorio donde se va a desarrollar este relato. Un sitio, una localidad, una comuna, un destino. Eso tenerlo muy claro, a qué localidad corresponde esta historia. Debe haber un proceso de investigación también, investigar, buscar información, aquí la lupita, siempre la biblioteca, Google ahora, para tener fuentes informativas son muy importantes, para saber tener un fondo de qué estoy hablando. Las debes compartir con tu familia. Las historias, antes de poder entregarlas al público, compártanlas con amigos, con conocidos, a lo mejor alguien te puede entregar algún comentario que te sirva, incluir algún detalle, no muchos detalles, recuerden, pero algo interesante que tú puedas sumar a tu historia. Y luego comunicarlo, escribirlo, contarlo a los visitantes, probarlo, a ver qué tal funcionan. También es muy importante, antes de ir a la práctica, decir, bueno, ¿cómo lo concreto realizo este trabajo? Bueno, primero tienes que identificar muy claro, poner la flechita ahí como el amigo, a quién es tu cliente.
¿Mm? Y ponerte, en este caso aquí apelamos a la empatía, ponerte en los zapatos de tu cliente, entender que tu cliente es una persona que está viajando a un destino, que lo quiere conocer por su matrimonio, perdón, por su patrimonio, y que busca vivir nuevas experiencias, y que ojalá estas sean realmente significativas. Eh, idear, tienes que idear bien un relato, y cómo yo lo incorporo a mi actividad. ¿Mm? Estos relatos que yo incorporo básicamente pueden nacer porque estoy respondiendo a una necesidad de los clientes. A veces los mismos clientes te preguntan, por ejemplo, en el caso de una artesanía, no solamente basta con vender el producto, sino que también quieren saber más, quieren saber de dónde proviene el material, si son materiales locales, si en este caso el artesano está en toda la línea del proceso. Eso es muy bueno transparentarlo, ¿m? Y cobran mayor significación para ustedes también. Eh, la idea también es definir los cambios, es decir, una vez que los ideo, digo ya, estos son los cambios que voy a implementar, y me las voy a jugar, y los voy a empezar a implementar, y me las juego, y ahí en eso tienen que ser muy, muy constantes. Para, para incorporar ideas, por ejemplo, ya lo analizamos, identificamos a nuestro cliente, nos tomamos el tiempo con nuestro equipo de trabajo y vamos a empezar a la acción, vamos a incorporar ideas. Por ejemplo, si ustedes tienen un servicio de un restaurante o de alimentación, datos interesantes puede ser que incorpora imágenes o textos en las cartas donde, en el menú, donde detallen el origen de los productos. ¿Mm? O la historia de la empresa, siempre es bueno contarla, pero tenerla por escrito a lo mejor en la misma carta. O mencionar algún relato que sea significativo en relación al restaurante, en relación a la propuesta de comida que están ofreciendo. Pueden también complementarlas con recetas tradicionales, entregar una pequeña receta o una historia en relación a esa receta. Si son muy complejas las recetas, bueno, la verdad, la idea aquí no es crear un manual de recetas de comida, sino que lo que ustedes quieran comentarlo y que sea algo simple y fácil para ustedes también. Pueden informarle a sus clientes a través de fotografías el origen de los productos. Por ejemplo, pueden tener en la carta o también en fotografías en su restaurante, en su lugar, de dónde vienen estos productos, de cómo se obtienen. Y la historia que hay detrás de los proveedores también es muy importante. A veces hay tiempos muertos en la cocina que baja un poquito el movimiento, y estas pueden ser ideales como para, por ejemplo, para invitar a ciertos comensales a realizar una clase de cocina, a que ellos mismos preparen recetas típicas. En fin, es darle un valor, un nuevo valor a lo que es la propuesta de un restaurante. ¿Mm? Ahora bien, si ustedes tienen un alojamiento turístico, también hay ciertas acciones que pueden incorporar el relato, y este va a ir creando valor a su propuesta. Por ejemplo, en vez de los clásicos hoteles donde todos tienen las habitaciones números, ¿por qué no reemplazarlos por nombres de personajes históricos de la zona, o de hitos geográficos, de elementos de locales de mitología y leyendas, de flora y fauna? Lo que en un principio podría ser poco entendible, pero esto toma tiempo, y la verdad que al final lo hace muy, muy atractivo. Otra alternativa de incluir el relato en su propuesta, por ejemplo, alojamiento, es hacer estadías especiales temáticas. Estamos muy cerca de Chiloé,
Y bueno, Chiloé es reconocido ampliamente por su historia cultural. ¿Y por qué no, si usted tiene un establecimiento, vincularlo en alguna actividad, un fin de semana temático, por ejemplo, un fin de semana de mitos y leyendas, donde todo esté relacionado a estos temas en relación a su propuesta? ¿Por qué no colocar, por ejemplo, un pizarrón? Un pizarrón donde cada día usted escriba una actividad a realizar. Usted promueva, sea promotor también. Hoy día queremos realizar, hoy día motivamos a la caminata al sendero X. Y cuentan un poco cómo es esa historia. Entonces ahí el cliente va a ver, ah, mira, es como un menú de un restaurante, pero en este caso un menú de actividades. Y súper importante, si es que su alojamiento tiene, su alojamiento, por ejemplo, está en un territorio que es reconocido por sus artesanías, incorpórela esta al inmobiliario, incorpórela en cada rincón, incorpórela en sus habitaciones. Es muy agradable para un visitante llegar a un establecimiento donde se nota que participa la artesanía local, es parte de. ¿No? Bueno, existen también distintas metodologías como para ir armando una buena historia. Este es un modelo que les quiero compartir con ustedes que se llama el viaje del héroe. ¿Mm? Este es también como para pensar cómo puedo armar una buena historia con todos los insumos que tenemos históricos, en fin, todos los insumos que tenemos nosotros en el día a día. Todo puede tener un buen relato, una buena historia. Y acá este modelo es bien simpático porque, o esta metodología, porque pongamos aquí, a ver, voy a poner este famoso láser, a ver cómo me funciona. Aquí tenemos a este jovencito, ¿m? Que pongamos que es un viajero. Pongamos que es un viajero que vive rodeado en una selva de cemento y esa es su zona de confort, su rutina, todos los días ir a trabajar, de lunes a viernes, y está con muchas ganas, y probablemente va a suceder así prontamente, de ir a la aventura. Pero, ¿qué lo motiva para ir a la aventura? En este caso existen los mentores, y podríamos denominar que los mentores para un viajero es una agencia de viajes, son los medios de comunicación que influyen bastante en la toma de decisiones al mostrar los beneficios, las características de ciertos destinos. Entonces lo motivan al viaje. Nosotros como tour operadores somos mentores para muchos de ellos al ir compartiendo contenido, al ir educando, al ir mostrando ciertos valores que podrían motivar la aventura. Entonces, cuando este jovenzuelo decide atravesar esta frontera, se va a encontrar con se va a encontrar con aliados. Por ejemplo, el primero que se va a encontrar es su primer contacto en el país de destino, que podría ser el guía turístico. ¿Mm? Este guía va a ser siempre su aliado. Y juntos van a sortear distintas pruebas y distintos enemigos y hasta muchas penurias. No quiere decir que el tipo venga a sufrir, sino que, por ejemplo, pruebas puede ser el hecho de cuando ya llegan a Chile por primera vez un viajero extranjero y ahora hay todo este tema de protocolos, de PCR, de practicar, de esperar en el aeropuerto. Esos son pruebas que no estaba un viajero anterior a la pandemia acostumbrado a. En los tiempos de espera, en realidad se van a ir aumentando. O puedes tener muchos inconvenientes en los trayectos, por ejemplo. Te pueden tocar protestas, temas sociales o acontecimientos naturales que puedan un poco poner en jaque el itinerario que tú tenías planeado. Pero recuerda que siempre va a haber un aliado, siempre va a estar juntos, y juntos van a sortear todas estas penurias. ¿Para qué? Para que al final del día o al final de toda su experiencia el hombre se sienta triunfante, ambos, porque nunca estuvo solo. Y al regresar, ¿sabe qué va a hacer este amigo? Va a contar esta historia. Y va a contar todo lo que él vivió con todos sus nuevos aliados, que juntos tuvieron que pasar 1000 y una peripecia. Pero él vuelve transformado.
y él vuelve cambiado para decir estar dispuesto a vivir nuevas aventuras y, ¿por qué no?, recomendar esa experiencia que vivió gracias a ustedes, gracias a que ustedes fueron sus aliados y ustedes aportaron en un conocimiento, aportaron en su emotividad y justificar esta experiencia. Entonces, nosotros como Let's Go Experience, ¿cómo podemos apoyarlos? Bueno, con nuestra vasta y gran experiencia en terreno, sentimos que es el momento ahora de poder aportar. Es parte de nuestro propósito también ayudar a los nuevos emprendimientos que están viendo que el turismo es una llave de desarrollo positivo sustentable, de impacto positivo en distintos ámbitos. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es el levantamiento de información a través de un diagnóstico en terreno de tu experiencia, donde se te entrega material relevante con respecto a tu calidad de servicio y cómo tú estás entregando tu propuesta. Esto, por ejemplo, ya lo hemos vivido con algunos emprendimientos de acá del territorio y que no se habían dado cuenta de la importancia que tiene también cómo presento mis servicios, ¿ya? Posterior a este diagnóstico, sugerimos una capacitación en terreno del equipo de trabajo. Ya también tenemos experiencias en dictar charlas y capacitaciones en terreno, lo estamos haciendo con comunidades indígenas, que nos es súper motivante ver cómo en estas comunidades vemos avances y vemos entendimiento y vemos ganas de avanzar. Y posterior a la capacitación viene cómo, bueno, el emprendedor verá cómo, perfecto, entiendo este trabajo, pero cómo lo adapto a mi emprendimiento o cómo puedo empezar a entrelazar distintas áreas. Y es así porque el servicio turístico no es solamente entregar un servicio y ahí está. Hay distintas aristas. Está la parte comercial, está la parte de marketing, hay parte financiera, son todos distintos ámbitos que hay que ir avanzando en conjunto. Y ahí estamos nosotros en apoyar y en asesorar con una planificación, una planificación y estrategia integral del negocio. Aquí les quería compartir un ejemplo de, a ver, algo que muy, muy simpático que nos sucedió y cómo el relato también puede ir cambiando un poco la experiencia. Hace un tiempo atrás una empresa que se dedica a la construcción de paneles para la vivienda nos solicitó un evento de camaradería y nos habían sugerido, no, mira, queremos, como estamos en el sur, el salmón es lo más atractivo del sur, y claro, y ojalá pueda haber música, y la idea es tener un momento de distensión. Nosotros dijimos, bueno, podemos hacer eso, pero lo podemos hacer también a nuestro estilo. Y, a ver, y aquí les comparto este video porque no sé si se escucha el audio, ¿no? Muy bajito se escucha. Bueno, lo que en un principio había sido una solicitud de un plato típico, supuestamente típico, que es el salmón acá en el sur, se transforma en un asado de cordero, que es realmente típico de acá de la puerta sur de Chile, de la puerta sur de la Patagonia, y combinado con relato, con historias, con anécdotas, con música, lo que realmente hace que la actividad en sí sea diferente. Por otro lado, cuando uno prepara material y quiere potenciar algún territorio, algún destino, tienes que preparar tu relato, escribirlo, comunicarlo, prepararlo y ver y hacer las pruebas. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo a veces las pruebas a veces no salen a la primera y hay que intentarlo muchas veces. One of the places you can visit if you take
Y eso es como el making of, ¿ah? Como lo que no se dio, pero hay que seguir intentando. Entonces, como para que tengamos siempre, siempre muy, muy presente, cuando contamos en historia, tenemos que crear una conexión íntima. Eso es muy importante. Hay que empatizar con nuestra audiencia, tenemos que ponerlo en el lugar de ellos, contar y nuestro objetivo está que contemos lo que queremos que la gente viva en ese momento. Eso es súper importante, amigos. Contar lo que nosotros queremos que él sienta. Hay que ser emocionales, hay que manejar las pausas, hay que mantener el misterio, no hay que llegar y tirar toda la carne a la parrilla, no, 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 de a poquitito, ir entregando información, viendo cómo tu receptor está digiriendo la información que le entregas. Y siempre, muy importante, hay que entregar un aprendizaje. En resumen, el relato es una puerta de entrada a otra realidad, donde interactúa una visión interior y el entorno, ¿da? Creando valor y sentido, reivindicando la propia identidad de quien la experimenta. Esos son cambios sustanciales que puede vivir una persona por el hecho de vivir experiencias donde el relato son profundos. Conversar sobre los antepasados, sobre la comida, fiestas, sitios relevantes, entrega un valor significado a la experiencia. ¿Ah? Si logramos que nuestro relato conecte al visitante con su propia historia de vida, eso es súper valorable, amigos. Podemos desencadenar sentimientos y en consecuencia una experiencia de alto valor emocional. De esta manera, los relatos junto a los atractivos pueden motivar el traslado de visitantes y hacer un destino mucho más competitivo. Es por esto que los invitamos a que incorporen los relatos de sus familias, de su historia, de sus comunidades, en sus productos y servicios. Por último, les quiero regalar algunos tips que son interesantes siempre tenerlos muy presentes al momento de contar un relato, una historia. Sean siempre ustedes mismos. Sé tú mismo. Hay que estar preparado, pero no tan preparado. ¿A qué me refiero aquí? Hay que siempre darle que no se note que tú te aprendiste una pauta, ¿m? Y le pones play y siempre lo vas a usar. Hay que estar preparado. Un buen relator o un buen contador de historias es como un mago. ¿Ah? Él sabe qué truco va a utilizar o qué historia va a utilizar en qué momento. Importante que ustedes, las historias que van a empezar o que quieran empezar a compartir, ustedes estén en paz con esa historia, que no les haga ruido, que no les moleste en alguna parte esa historia. Ustedes siéntanse cómodos con sus propias historias, estén orgullosos de contar sus propias historias. ¿Mm? También importante y que he visto mucho en mi experiencia como líder de experiencias, de viajes, es que muchas veces cuando tenemos guías locales en distintos puntos, hay algunos que creen, que sienten que hay que ser gracioso y el simpático y el payasito todo el momento. Y no es así, no es así. Hay momentos que son muy importantes donde hay que entregar información seria, hay temas delicados que se pueden, delicados, pero ojo, no complejos, delicados, que hay que saber manejarlo desde un ámbito muy neutral. Siempre es muy importante también concentrar tu energía en este oyente el que está de buen ánimo. ¿Ya? Si estamos delante de un grupo de personas y vemos que hay dos, tres o cuatro que no te están poniendo atención, que están con el celular, o que están comiendo, que se están riendo, concéntrate en lo que te están poniendo atención. ¿Ya? Eso de verdad están valorando lo que tú estás haciendo. Nuevamente, ojo con los tópicos y temas delicados. Esto a veces suena de perogrullo, pero es verdad, es verdad. Nosotros no conocemos en profundidad a quiénes estamos comentando nuestras historias. Entonces, si nos ponemos a hablar de temas religiosos, de temas políticos, la verdad que nos estamos metiendo en un zapato chino y en las patas de los caballos. Entonces, ya una vez
si vas a estar con esa gente por varios días, una vez que los vas conociendo, vas tanteando hasta dónde puedes llegar también. Es siempre importante no tenerle miedo a las preguntas. ¿Ah? La verdad que una pregunta es una puerta para que tú te puedas explayar en otras áreas. A veces hay preguntas desubicadas, ¿sí? O hay preguntas que tú tienes la respuesta, pero a lo mejor no es el momento adecuado para responderle. Y le puedes decir a tu interlocutor, muy bien, excelente la pregunta, pero de ese tema yo iba a hablar en otro momento, o cuando lleguemos a este lugar, o qué sé yo, ahí uno siempre estar atento a que las preguntas te pueden, son opciones de muy buenos temas de conversación. O en el caso de que tú no sepas, es muy importante, uno no tiene que saberlo todo, pero le puede decir, ¿sabe qué? Me encantó su pregunta, pero lo voy a investigar. Si usted vuelve mañana, yo le tengo la respuesta. Y si te comprometes a eso, hay que hacerlo, ¿no? De verdad que alguien va a agradecer cuando vuelve al día siguiente, ya sea a un restaurante o al puesto de artesanía, o vuelve a ver a su guía al día siguiente y él le dejó una pregunta pendiente y se la responde, perfecto, punto ganado. Y siempre es muy importante hacer participar a tu público, ¿no? Con preguntas, por ejemplo, hay una anécdota que me pasa a mí. Les pregunto muchas veces cuando estoy acá guiando local, en qué estaban bueno, no me recuerdo bien el día porque hace mucho tiempo que no guío, cuando fue la erupción del volcán Calbuco. Y les pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿Se recuerda ese día? Y ahí empiezan ellos a echar a andar la imaginación, y yo les cuento la historia de cómo se vivió acá la erupción del volcán y todo lo espectacular. La verdad que yo no estaba acá, pero creé esa historia, y es un momento de conversación. Así que puedes hacer participar a tu interlocutor también. Eh, Nada vuelve a ser lo mismo a la vuelta de un buen viaje. Existen nuevas formas de ver la vida y una sabiduría especial para entenderla. Esa es la recompensa de quienes mientras recorría pudo observar más allá de lo que veía a simple vista. Pero para llegar a esa experiencia, ayuda a entender el origen y significado de lo que se está conociendo. Cada comida, cada caminata, cada paisaje, cada construcción, cada celebración y por cierto, cada ingrediente que existen en las comunidades lleva detrás una historia que vale la pena escuchar. Así que ahí les dejo nuestros contactos, nuestro email, nuestra página web, el WhatsApp, nos pueden seguir en el Instagram y Facebook, y muy agradecido de esta oportunidad, y quedo dispuesto por si tienen dudas y preguntas o queremos conversar algún tema más. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. De todas maneras, muy interesante lo que tú acabas de plantear. Yo creo que más allá de la experiencia turística que podamos tener en distintos lados y que hoy día, sobre todo en Chile, nos basamos mucho en el atractivo natural, que por suerte somos unos beneficiados que los tenemos, pero muchas veces dejamos de lado el relato, que agrega mucho valor también. Yo creo que ahí tenemos casos como muy cercanos, como el mercado o el destino turístico argentino, quienes sí le sacan mucho provecho a su relato. Bueno, ahí nos dice, nos comenta Gonzalo, notable información, efectivamente es clave trabajar en el storytelling, y que bien con detalle que lo presenta Joaquín. Mencionaste varios tips, excelente presentación. Muchas gracias, obviamente, Gonzalo, por tu comentario. Es la idea hacer obviamente un aporte a la actividad turística, y que podamos ir colocando estos temas que quizás antes no estaban tan en la palestra, pero hoy día ya hay que empezar a ver cómo vamos agregando valor justamente a nuestra actividad. Así que dejo abierto el micrófono para quien quiera hacer una consulta, comentario a Joaquín, así que bienvenidos sus comentarios. Están todos un poco tímidos, parece. Y bueno, ahí dice Gonzalo, alguien que nunca atendió turista, pero sí maneja información, ¿cuál sería la recomendación para trabajar
Un relato. No tiene micrófono Gonzalo, no te preocupes. ¿Qué le recomendarías tú, Joaquín, en ese caso? Ejemplos, presentar a la familia, vecinos. Sí, sí. A ver, si es que no tiene, a ver, si alguien que no ha atendido a turistas, pero tiene un bagaje de historia, yo creo que es bueno que esas historias las escriba, las vaya anotando, las vaya teniendo tangibles, ¿ah? Porque es bueno contársela él mismo, ¿m? Al espejo, a las familias, que practique. Y la práctica hace al maestro. La verdad que es muy posible que si él se siente cómodo con esa historia que él lleva, tiene escrita o la tiene adaptada, tiene que empezar a probarla. Yo creo que ahora estamos en el momento que post pandemia vamos a tener la posibilidad de ir probando nuestros nuevos productos, nuestras nuevas propuestas, en este caso del ir incorporando historias a nuestro servicio. El viajero también, este nuevo viajero también viene más perceptivo y va a querer poner atención en alguien que se está esforzando por contar una historia. ¿Ya? Yo le sugeriría práctica, práctica, que escriba, que resuma, que la quiera y que la empiece a practicar con sus familiares, con sus amigos, y si después va a estar participando de algún medio, de alguna experiencia turística, tiene que lanzarse a los leones y probarla. Aquí nadie lo va a juzgar porque hizo un buen o un mal relato, sino que es uno mismo quien va a ir diciendo, sí, yo me siento bien con mi relato, le gustó, y va a tener participación o respuesta, que va a decir, me encantó tu historia, me encantó como lo dijiste, esta historia me hizo evocar, me trajo recuerdos, en fin, eso yo creo que de a poquitito tenemos esta posibilidad ahora, con la llegada del viajero chileno, del nuevo visitante, o del nuevo habitante de la cuenca del lago también, de que vaya conociendo nuestras historias, pero por nosotros mismos, ¿m? Con práctica. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Joaquín. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, consulta. Ahí agradecen por la presentación, muy interesante. Usaré los tips para mi emprendimiento. Así que, ¿alguien más tiene algún comentario? Si no, ya cerramos esta charla. Bueno, yo quiero dar las gracias a don Joaquín, que la verdad que los tips son súper interesantes, no lo había visto de esas perspectivas, que me van a ayudar bastante. Le quería consultar, yo soy como nueva en esto, entonces el tema de relato no me manejo mucho, pero lo poco y nada que trato de hacer bien es, por ejemplo, explicar la artesanía que hago yo lo hago todos los pasos y la historia de cómo yo conocí la porcelana. Por ejemplo, eso está bien. Por supuesto que está bien, pues, porque es tu historia. Es bueno que transparentes, y que tú des a conocer elementos que tú quieres dar a conocer. Puede ser desde quién te motivó a seguir la artesanía, si fue por una tradición familiar, de dónde viene esa tradición familiar, eso también cobra mucha importancia. Y si lo tienes en un formato, por ejemplo, escrito, este soy yo, esta es mi historia, no muy extensa, pues resumir siempre, recuerda que la gente también tiene, a veces siempre andan todos apurados, ¿no? Entonces, si uno tiene una Algo propuesta breve. breve, y si obviamente a alguien le interesa, claro, tú puedes ir dando más antecedentes, anécdotas, en fin. Yo creo que tu historia, el hecho por qué tú haces artesanía es muy valorable también para tu propuesta, para los artículos, objetos que tú realizas. Si Sí, hay cierta técnica que estás rescatando también, es súper importante comentarla, transparentarla, decirla. Esto es una técnica que ya no se utiliza mucho, en fin.
Eso lo sabes tú. O los materiales que utilizas, si utilizas materiales orgánicos o no, y lo que significa conseguirlos, en fin, todo eso es muy bueno mencionarlo más que el producto final. El producto final es la justificación a todo el trayecto que tú tienes o lo que significa llegar a ese producto final. Eso es súper importante hoy en día y hay gente que lo agradece y va a preferir eso en vez de pasar al puesto al lado y comprar uno que tiene una foto pegada. ¿Mm? Claro, bueno, yo por lo menos creo que ahí estoy bien, porque siempre cuento, trato de hacer el relato del paso a paso, pero resumido. O sea, lo que hago antes para que el cliente sepa lo que está ahí y cómo llegó ahí, lo que se demoró y cómo se hace todo eso. Así que súper. Y otra consulta, aparte de los relatos, que obviamente son lo más importante, ¿cómo lo podría estampar en alguna tarjeta o algún, no sé, algún letrero? ¿Cómo se puede hacer algo así o no es recomendable? Sí, 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 mira, o sea, lo principal es los productos que tú estás ofreciendo y el valor agregado que le das es toda la información que hay detrás de esto y cómo tú la presentas también. Puedes crear incluso un pequeño folletito, a lo mejor en papel reciclado o con alguna propuesta interesante donde expliques este proceso. También hay que adaptarse un poquito a la tecnología, no necesariamente lo puedes hacer tú, pero sí te puedes acercar a ciertos organismos que te pueden ayudar como a, a financiar, por ejemplo, una propuesta donde adapte la tecnología y poder tener por ejemplo, un código QR y ahora que todo el mundo se acerca, marca el código QR y tú ya tienes todo un material disponible para que ellos puedan leer, acceder y verlo más tarde en su casa, donde ellos dispongan. Entonces, el hecho de que hay historias detrás de tus productos, eso yo creo que sería muy, muy potente que tú los vayas describiendo, los vayas definiendo y ahora cómo los entregas, ya hay distintos formatos. Puede ser un pequeño manual hecho tan simple como a mano, que lo tienes a disposición de tus clientes, léanlo, esto yo lo hice, es un folletito, un librito que yo lo hice donde explico muchas de mis técnicas, donde resalto la materia prima, el diseño, en fin, o si adaptas, logras conseguir algún financiamiento y logras adaptar algo de tecnología en esto, también, bienvenido. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Es importante también el comentario que hace Gonzalo, que es destacar y resaltar lo local, materia prima, diseño, experiencia, etc. El correo puede mostrar imágenes tuyas, Joana, donde sean tus manos y el cómo tú trabajas. Eso es súper importante, hay que apoyarse, ¿Sí? tal como decía Joaquín, en las herramientas tecnológicas. Y me estaba acordando, y en base al comentario que hace Gonzalo, que hace pocos días conocí a unos emprendedores en Puerto Montt que realizan impresiones 3D. La impresión 3D, tú puedes hacer en realidad cualquier cosa. Pero lo que me llamó mucho la atención, porque aparte de ser un trabajo muy bien terminado, es que imprimían en 3D, por ejemplo, figuritas mitológicas, como el Trauco, y lo ponían dentro de una representación gráfica volumétrica, como es la impresión 3D, con una historia. O sea, imagínate la historia en una figurita. Entonces, es también, Joana, importante qué es lo que tú vas a transmitir con tu artesanía. O sea, ¿por qué tú mostraste al comienzo un caballo? ¿Por qué el caballo? ¿Qué relación tiene Justamente, con claro, tu por entorno? ejemplo, el diseño lo que pasa es que yo trabajo a pedido. Todos los diseños tienen un motivo, todos tienen una historia. Por ejemplo, este caballo me lo pidió un amigo, o sea, amigo de la persona que se lo va a regalar, que ella tuvo un accidente y llama a los caballos y está con terapia. Entonces ese es el sentido y el motivo de la imagen, no es porque sí, tiene una historia detrás siempre. Bueno, Eso es lo bonito. eso es lo relevante también, porque hay una historia más allá del producto en sí. No es solamente un tazón, sino que tiene toda una carga, una historia, un relato que obviamente cuando ahora que nos cuenta eso cambia completamente nuestra percepción también del tazón. Claro, Entonces, eso es lo que tú también todo, puedes lograr con cualquier otro tipo de producto.
Claro, si tu propuesta son los tazones a pedido, es porque detrás de cada pedido hay un propósito en particular, en especial. Increíble que hay pedidos inesperados. Y No, todo muchos eso temas. es una historia, cada uno de ellos. así Y es. ahí tú los puedes transparentar, pero obviamente con la autorización a lo mejor de quién fue el motivador de esto y contar una breve historia. Claro, siempre con la autorización hay que tener cuidado con eso, ser delicado con Sí, la bueno, historia del otro. y ahí también se puede jugar, como comentaba Joaquín, con el honesto mentiroso. No necesariamente tienes que revelar justamente quién fue el originario de la idea, sino de dónde nace, sino que lo puedes colocar y ejemplificar en otro contexto. Así Ok. que hay muchas cosas por hacer. Creo que hemos tenido una interesante charla con Joaquín. Esta charla va a quedar grabada y en nuestras redes sociales, tales como YouTube, y también como podcast en Spotify, yo creo que de aquí en un mes más. Así que quiero agradecer primero que nada a los asistentes y de manera muy especial a Joaquín Cueto de Let's Go Experience, a quien más también ustedes puedan recurrir en su momento cuando quieran desarrollar también el relato de su servicio y su producto. Joaquín es especialista en el tema y estamos trabajando con el centro de negocio y con un par de ideas que esperamos que pronto vean la luz. Así que muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias igual a ustedes, que estén bien. Chao, Chao, chao. chao, que esté muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias.